Presento una entrevista que le hice ayer por la noche a José Antonio Meade, recién nombrado nuevo secretario de Desarrollo Social. Aquí la primera parte. Nos recibe en su oficina el nuevo secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Curibreña, hasta hace una semana y media canciller de nuestro país. La primera pregunta, ¿cómo te estás sintiendo en esta oficina, secretario? Contento, entusiasmado y agradecido. Es una oportunidad muy importante la que el presidente me da de atender a una población, de enfrentar un reto que está al centro de su estrategia de inclusión, y le agradezco la oportunidad, me encuentro entusiasmado y comprometido. Decías justamente en estos días que por lo pronto la cruzada nacional contra el hambre, esa no se va a interrumpir, no se va a modificar más que a través justamente de este enfoque que mencionas. La cruzada contra el hambre nace siendo un programa flexible, de hecho nace con la intuición de que había personas con carencias extremas, había personas que tenían 3 o más carencias, ingresos menores a la línea de bienestar mínimo, y que una de sus carencias era la carencia alimentaria, y que sobre ese universo había que focalizar esfuerzos. Desde que yo estaba chavita, y me imagino que desde que estabas tú chavito también, he escuchado a todos los candidatos y gobernantes y políticos en nuestro país, por supuesto intelectuales, a toda la gente, hablar sobre el rezago, el gran rezago de México, justamente la pobreza. Y de repente tenemos esta sensación de que es el monstruo de las 1000 cabezas y de que es prácticamente una misión imposible. Te sientas en este escritorio, lo ves y no te asustas. Me compromete, el reto es un reto importante, es un reto con el que el presidente también está comprometido, pero es un reto en donde cuando uno va viendo sus dimensiones, sus distintos rostros, los instrumentos de política pública, se van apreciando avances, se van apreciando cómo algunas carencias se van reduciendo, se van apreciando también algunas que siguen siendo muy difíciles de abatir, pero la pobreza en sus muchas dimensiones y en sus distintos rostros tiene características en algunos casos ancestrales, pero en algunos casos con avances relevantes. En general las carencias sí se han venido abatiendo. Cuando los dos éramos chicos, hace muy poco, en tu caso, menos en el mío. No, más o menos en el mismo. Pero el reto, por ejemplo, de cobertura de electricidad, pues era un reto que superaba el 40% hace apenas 3 décadas. Hoy es un reto que implica el 1%, muy difícil ese 1%, pero ya se adelantó en abatir el 29%. Y lo mismo cuando uno va viendo agua, cuando uno va viendo drenaje, cuando uno va viendo estructuras de los techos, de los muros, de los pisos, en general se aprecia un abatimiento importante de carencias. Tú participaste en el gobierno de Felipe Calderón, y participas ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los panistas que salen y dicen, bueno, mientras había gobiernos panistas la pobreza no solo no aumentó, sino que decreció y ahora está en franco aumento. Tú estuviste ahí y estás ahorita. ¿Con qué ojos ves esas declaraciones? Yo creo que hay que buscar tratar de despolitizar el tema de la pobreza. Yo creo que quienes más necesitan de la acción de gobierno, lo que menos necesitan es convertirse en banderas de políticos y de declaraciones políticas, y lo que exigen más bien es que trabajemos de manera coordinada, identificando éxitos, identificando fracasos, identificando la dimensión de los retos y lo que podemos hacer para sacarlos adelante. De lo que has visto hasta el momento, me imagino que no solamente en esta semana y cachito que llevas al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, sino pues has estado siempre muy al tanto de lo que se hace en el gobierno de la República. ¿Qué, digamos, además de la cruzada contra el hambre, cuáles son los programas que sí están funcionando y que crees que deben conservarse, y cuáles crees que deban someterse a revisión, secretario? Yo creo que tenemos una idea clara de cuáles son los derechos mínimos y por lo tanto las carencias mínimas que debieran de abatirse. Lo que está atrás de los programas de pobreza es una definición del país que queremos. Entonces, queremos un país que tenga cada vez menos rezagos en lo educativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir 3 cosas fundamentales. Queremos un país en donde los niños tengan derecho a asistir a la escuela y en donde seamos capaces de generar un entorno adecuado para que eso suceda y para que ese derecho a la educación sea un derecho vigente por cuanto a acceso y por cuanto a calidad se refiere. Eso nos involucra a muchos y tenemos que ir trabajando en lograrlo. Queremos además un país que poco a poco vaya reconociendo que hay quienes no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, que hoy no están ya en edad escolar,
pero a los que hay que irles brindando también por la vía de política pública y de un entorno habilitante, capacidad de ir superando esa carencia y que le permita acreditarse y presentarse en el mercado laboral como una gente que termina ya su primaria, que termina ya su secundaria y que de esa perspectiva vaya adelantando. ¿Cómo estarías pensando involucrar, por ejemplo, al sector empresarial en el combate a la pobreza? Cuando uno revisa la pobreza, hay dos dimensiones sobre las que uno puede trabajar. El abatimiento de carencias, ahí la política pública, el involucramiento del gobierno es muy importante, también lo es el de la sociedad civil, que tiene programas específicos y que experimenta y que encuentra innovaciones que funcionan. Pero hay otra gran dimensión que tiene que ver con pobreza, que está vinculada con los ingresos necesarios para poder adquirir canastas alimentarias y no alimentarias. Allá hay dos dimensiones en donde el sector privado juega un papel fundamental. Primero, en la creación de empleo y oportunidades que incrementan y fortalecen el ingreso. Allí el gobierno puede y hace, las reformas del presidente Peña Nieto al final lo que pretenden es ampliar el entorno de oportunidades para que se generen esos empleos. Y por otro lado, y sobre todo de estos bienes que tienen una importancia fundamental en el consumo de las familias, de lo que menos tienen, el cambio tecnológico es muy importante. Hoy la posibilidad de tener acceso a internet, a telefonía en otras condiciones de precio de las que se tenían hace apenas algunos años, implica una participación decidida del sector privado que por la vía del cambio tecnológico y del abaratamiento de los costos de los bienes que integran esta canasta, hacen que más mexicanos puedan acceder a esos satisfactores aún en la misma condición de ingreso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.